Ayer, de forma no sé si oficial, pero sí oficiosa, muchísimos medios publicaron lo que ya era un secreto a voces, que es que la agresión de Fede Valverde sobre el jugador del Villarreal, Alex Baena, ese caso que todos conocemos, iba a quedar a efectos prácticos sin sanción alguna. Y en el vídeo de hoy, porque creo que más allá de que muchas veces estéis de acuerdo conmigo o no, según qué situaciones las defienda con más vehemencia o menos, creo que todos los que estáis aquí sabéis que no rehuyo enfrentar ningún tema, no rehuyo los malos momentos del Madrid, no rehuyo los buenos momentos del Barcelona, en definitiva cualquier polémica que mucha gente al verse comprometida pues decide hacer pasar por alto, ¿no? Ya sabéis que aquí eso en el canal no es tónica habitual, yo hablo de absolutamente todos los temas y por lo tanto hoy vamos a hacer precisamente esto con el caso Fede Valverde, que sé que ha levantado muchas ampollas, que ha levantado mucha indignación, sobre todo en los máximos rivales del Real Madrid, porque el madridismo, bueno, lo ha entendido de otra forma. Entonces, mirad, como lo voy a analizar, voy a dividir el vídeo, digamos que en dos segmentos. En una primera parte os voy a explicar de forma absolutamente objetiva, de forma absolutamente neutral, todo lo que tiene que ver con el caso Fede Valverde y lo que ha ocurrido, qué es lo que nos ha llevado a que finalmente el jugador uruguayo se quede sin sanción por esta polémica, por este puñetazo que le propinó al jugador del club amarillo. Y luego ya en una segunda parte, cuando os haya hablado de todo esto, daré mi opinión, que es sobre todo aquí lo que creo más importante, o no, porque realmente hay que saber de verdad qué es lo que ha llevado a la justicia a finalmente dejar sin sanción el caso Fede Valverde. Entonces, mirad, vamos a empezar con esto que os he dicho desde el principio y vamos a intentar explicar absolutamente todo lo que puede llevar a tener alguna duda sobre si esto es una especie de, pues eso, chapuza jurídica o una especie de pucherazo, a Florentino moviendo los hilos de su poder. Nada más lejos de la realidad y os lo voy a explicar. Otra cosa es que evidentemente en el funcionamiento de cualquier país y en concreto de España pues estemos de acuerdo si estas cosas se tienen que hacer así o no, pero creo que tiene bastante lógica. Entonces mirad, llega el momento, Real Madrid, Villarreal, Fede Valverde, se espera después del partido en el parking del Bernabéu y se produce ese encontronazo, ese puñetazo confesado totalmente por el entorno de Fede Valverde del jugador uruguayo a Alex Baena. Supuestamente, según Alex Baena, no le había dicho nada, no le había comentado absolutamente nada y Fede cogió, se duchó, se fue al parking, esperó al jugador del Villarreal y le pegó un puñetazo porque sí, ¿de acuerdo? En cambio, la versión de Fede Valverde es que Baena le había dicho cosas muy graves sobre su hijo, un hijo que, como todos sabréis, pues tuvo ciertos problemas, ciertas dificultades para nacer, y eso, evidentemente, hizo que Fede Valverde reaccionase de forma incontrolada, de forma irracional, propinándole, como os decía, un puñetazo en la cara a Alex Baena. Pues bien, en este contexto, ¿qué es lo que sucede? Que la policía allí presente vislumbra esta situación y por lo tanto decide actuar de oficio. Es decir, los policías que se encontraban allí ven una situación X, la que sea, una de las dos opciones que ya sabéis, y entiende que tiene que denunciar, que tiene que invitar al Villarreal a que ponga una denuncia por lo sucedido en el parking del Bernabéu. Bien, esto se lleva por la vía judicial, es decir, es el juzgado de instrucción de Madrid el que, con las pruebas de un lado y de otro, con las grabaciones del parking del Bernabéu, con los abogados de Alex Baena, con los abogados de Fede Valverde, o en este caso los que llevan ambos clubes, Villarreal y Real Madrid, pues emite un juicio. ¿Qué es lo que sucede? Que en este juicio, es lo que ya estuvimos hablando, la jueza observa que hay contradicciones muy evidentes en el testimonio de Alex Baena. Y en ese sentido, aquí no hay pérdida. Desde el ámbito judicial, tú en el momento en el que estás inmerso en una denuncia, en un juicio, en una batalla legal, cuantas menos pruebas tengas, cuantas más contradicciones tengas en tu discurso, pues peor te va a ir la sentencia. Es decir, imaginaos que yo me pego con alguien y de repente voy, le denuncio y digo que es que me pegué por la noche y era mentira, era por el día. Digo además que había al lado una señora con un bolso negro y el pelo rubio y de repente la otra parte saca una grabación donde esa señora no existe. Pues claro, cuando estoy en esa situación tengo muchos problemas. Y esto es lo que le sucedió a Alex Baena, que la jueza entiende que ha habido un conflicto, pero que Alex Baena ha mostrado tantas contradicciones, porque esa es otra. Las pruebas del juicio no las hemos visto. Las grabaciones que aporta el Real Madrid, que creo que tienen que ser
tajantes. Aquí algo ha sucedido que no nos están contando, es lo que tiene la ley, que muchas veces esto queda en secreto de sumario. Pues bien, la jueza entiende que ante tantas contradicciones, la historia no puede ser como comenta Alex Baena, y no puede ser simplemente una agresión de Fede Valverde y ya está, sino que tuvo que haber algo más. Entonces, ¿qué sucede? Que la jueza, ante estas mentiras, decide sellar la causa, archivar el proceso, porque no hay pruebas suficientes para constatar que Fede Valverde efectivamente ha agredido porque sí a Alex Baena. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay. Esta es la descripción objetiva del juicio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay otra línea de actuación que ya no tiene que ver con la justicia ordinaria, con los jueces de a pie que conocemos en cualquier país, en este caso aquí en España, sino que hay otro organismo, el Comité de Competición, que inicia otro proceso para intentar sancionar a Fede Valverde, que esos son los 5 partidos famosos que conocemos de propuesta de sanción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Mirad, eso es muy sencillo. Ese comité es el mismo que, por ejemplo, que se utiliza mucho, este tipo de comparativas en este caso, es el que sancionó con 4 partidos a Robert Lewandowski por tocarse la nariz, decir que la cosa olía raro en el fútbol español, por una decisión que él había entendido incorrecta en un Osasuna-Barça, ¿de acuerdo? Entonces, claro, mucha gente viene a decir, oye, el comité de competición sanciona a Lewandowski por tocarse la nariz y en cambio a Fede Valverde por pegarle un puñetazo a un compañero de profesión, pues aquí paz y después gloria, aquí no pasa nada. Claro, hay una diferencia muy evidente y es que el comité de competición puede actuar en lo que tiene que ver con el partido, en los 90 minutos. ¿Y ahí qué entra? Ahí entra lo que suceda en el terreno de juego, ahí entra lo que suceda en el túnel de vestuarios, ahí entra lo que suceda en las ruedas de prensa. Por eso muchas veces a muchos jugadores, a muchos entrenadores se les sanciona por lo que dicen ahí. Y entre comillas, el final de ese ámbito de actuación, el final de la jurisprudencia, del poder de hasta dónde puede llegar el comité de competición, es cuando el árbitro redacta el acta final del partido. Ahí es donde puede actuar competición. ¿Qué es lo que sucede? Que el puñetazo de Fede Valverde se produce muchas horas después de que el árbitro ya haya finiquitado el acta. Se produce aquí, lo único es que en las instalaciones del Real Madrid y el mismo día de partido, lo que hace parecer que forma todo parte del mismo pack, pero no es así. Entonces, competición realmente ya no puede actuar como sí puede hacerlo en otras ocasiones. Si competición hubiese seguido por la línea de proponer los 5 partidos, el Madrid lo lleva a cualquier tribunal de justicia y le gana a competición porque, insisto, no es su campo de actuación, es como si competición quisiera denunciar, yo qué sé. ¿Os acordáis del caso este de Piqué con los Mossos, con la policía vacilándoles porque le habían hecho un control o no sé qué a las 4 de la mañana un martes? Me da igual. Y de repente competición dijese, no, es que hay que sancionar a Piqué. No puedes actuar. Y esto es lo que ha sucedido, que aunque sea todavía en el Bernabéu, ya es fuera del partido. Si Fede Valverde le pega un puñetazo en la rotonda fuera a Alex Baena del Bernabéu, hubiese sido lo mismo porque ya está fuera de donde puede actuar el comité de competición, fuera de la jurisprudencia futbolística que son los 90 minutos y lo que engloba el partido en ese sentido. Por eso no puede actuar. Entonces el comité de competición decide no continuar con la propuesta de sanción de 5 partidos porque entiende que no va a llegar a ningún lado más después de que la propia jueza, que ya ha evaluado todas las pruebas, otro organismo, haya dicho que es que no se puede sancionar porque hay muchísimas contradicciones. Entonces, por esto no han sancionado a Fede Valverde. Si Fede Valverde llega a hacer eso en un terreno de juego o en un túnel de vestuarios nada más terminar el partido, antes de que el árbitro redacte el acta, le hubiesen sancionado, no tengáis ninguna duda. Entonces, esto es lo que ha sucedido. Y ahora llega el terreno de la opinión y de todo lo que queráis decir. Mirad, es evidente que nos puede gustar más o menos. Yo lo voy a decir claramente. A mí me parece muy mal que Fede Valverde, sea en la circunstancia que sea, le pegue un puñetazo a un compañero y no sea sancionado. Es que yo, si fuese el Real Madrid, de cara a futuras actuaciones, de cara a la imagen, de cara a mi propia afición, a la educación de esos chavales que ven fútbol, yo hubiese sancionado, aunque sea con una multa económica, a Fede Valverde. No hubiese defendido al uruguayo hasta las últimas consecuencias. Hubiese entendido que, oye, hay un motivo, que han insultado a tu hijo, pero yo no puedo defender una agresión, no la puedo justificar. Entonces, estoy en la línea de lo que muchos barcelonistas piensan. Fede Valverde debería haber recibido una sanción, pero, esa sanción solo la puede ejecutar el Real Madrid. Porque, como os he dicho, la justicia por un lado y el comité de competición, porque no puede actuar por otro, claro, han dejado sin efectos esta situación. Y aquí llega un tema que es muy evidente. A ver, si os dejáis llevar por la esquizofrenia, por el fanatismo, por el radicalismo, por la espuma antimadridista,
pues claro, esto sería un país de pandereta, ¿no? Aquí ni jueces, ni saber dónde cada uno tiene sus límites, y cuando pasa algo, venga, a cortar cabezas. Claro, estamos en una democracia, en un país serio, y esto no funciona así. Muchas veces sabemos, los que estamos aquí ahora mismo en el vídeo, que las cosas no funcionan como deberían. O muchas personas se libran de según qué situaciones, pues hombre, porque la justicia a veces tendría que ser de otra forma, o las leyes de un país deberían de ser de otra forma. Estoy totalmente de acuerdo. Insisto, Fede Valverde merecería una sanción, pero en este caso por parte del Real Madrid, porque el comité de competición no puede actuar. Imaginaos que pudiese actuar en lo que los jugadores hacen en su casa, en lo que los jugadores hacen en una fiesta, en lo que los jugadores hacen en el parking 5 horas después del partido. Eso lo tenemos que comprender. Así que ese es el resumen del vídeo. Desde el punto de vista legal está perfectamente justificado que Fede Valverde no tenga sanción, pero yo como madridista sí entiendo que el Real Madrid debería haber actuado y que es injusto que una actuación así, sea como sea. En el terreno de juego vemos 1000 veces que te insultan y tú no tienes derecho a pegar una patada o a pegar un mordisco o a pegar un cabezazo. Pues sí entiendo que el Real Madrid debería haber sancionado a Fede Valverde, pero de verdad, apelo sobre todo a los barcelonistas que estáis aquí a entender que ese es el camino, que judicialmente está todo muy bien defendido, que está muy bien justificado, pero que es evidente también que habría que haber sancionado al uruguayo desde el punto de vista del Real Madrid. Así que dejad por aquí abajo en comentarios qué es lo que opináis. Yo creo que está todo bastante claro, y un saludo.